que siempre han sido tenidos como referencia de los países subdesarrollados. Países subdesarrollados que tienen habitantes que no son tales, sino que se convierten en hombres masa y como tales necesitan de un líder para ser conducidos. Nosotros en nuestro país tenemos esta referencia que tenemos que irremediablemente remitir a la década del año 40, cuando surgió en nuestro país la masa de la mano del coronel Juan Perón, a la postre secretario de Trabajo del gobierno de ese momento, y que después, con los resultados sabidos del 17 de octubre de 1945, cuando estaba detenido en la isla de Martín García y que fue traído a Buenos Aires, donde tuvo que congeniar con el presidente en ese momento, y a la postre catapultado a la presidencia de la Nación en su primer ejercicio con la instrumentación del primer plan quinquenal, así fue llamado, complementado en su reelección presidencial con el segundo plan quinquenal. El resultado de esta doble gestión es sabido, por lo menos para quienes tenemos algo de memoria y hemos leído algo, de bombardeos a la Casa de Gobierno y una revuelta popular que dejó más de 300 muertos, amén de hechos anteriores que desembocaron en esta crisis general, de la misma gente que lo había catapultado al coronel en ese momento Perón, fue la encargada, y el teniente general ya en ese momento presidente de la República huyó del país al Paraguay en una nave a través del río Paraná precisamente, y hablaba un poco de la masificación del ser humano, ¿no? Y que siempre actúa por imitación, efecto de imitación se le denomina, cuando mira lo que otros países logran y que, hoy por hoy, publicidad mediante, trata de alcanzar esos objetivos. Y cuando no lo logra, la masa se contamina, sufre inconvenientes, y cuando digo masa, digo el hombre sacando un poco a todos los que de una u otra manera tienen injerencia en la producción de un país. Y en este sentido, hablando un poco de esto de la cuna al sepulcro, que tiene que ver con los países desarrollados, son esos estados que han sabido crecer y tener el desarrollo necesario para ocuparse desde la concepción en el seno materno de un ser humano hasta el sepulcro, hasta su muerte, ¿no? Pero según estadistas, economistas, que no son de hoy, inclusive no son contemporáneos, sino que los puedo relatar, llevar un poco a después de la gran recesión que sufrió el mundo en el año 1929, cuando la bolsa de valores de Nueva York, de Wall Street, cayó estrepitosamente. Nuestro país afortunadamente pudo sortear merced a la tarea loable de los estadistas que administraron el país hasta ese momento, que después fue complementado con el gran desfasaje favorable que tuvo la República Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, ya que como granero del mundo abasteció a prácticamente todos esos países beligerantes. Tal es así que Inglaterra, la Gran Bretaña, era deudor de la República Argentina en esos momentos. Y después se produjo esta explosión popular en nuestro país, que terminó un poco con los recursos que teníamos en la Argentina. Hasta se hablaba de lingotes de barras de oro en los pasillos de la Casa de Gobierno y del Banco Central, ¿no? Como una manera representativa de decir lo rico que era este país, catapultado a los primeros lugares del desarrollo mundial. Después se produjo este desfasaje que bien podemos considerarlo como positivo desde un punto de vista, pero desde otro muy negativo, porque no se han cumplimentado. Y en esto traigo a colación las obras de dos economistas que ya no están con nosotros, pero que han sentado precedentes. De Walt Whitman Rostow, que habla del take-off, el despegue, que dice que para que una nación tenga el despegue que necesita para que ese desarrollo sea tal, de forma armónica, eficiente y que alcance a todos, Rostow dice que una generación se tiene que sacrificar. Si no, tiene que haber una estricta, rígida disciplina social, de manera que con el tiempo todo lo que implique ahorro se traduzca en inversión por parte del Estado para generar a futuro las estrategias suficientes y necesarias para generar los fondos.
Raymond Barré, en su libro Las etapas del crecimiento económico, habla de 3 de estas etapas. En una forma inicial habla del despegue a través de una revolución industrial, la generación de la industria. En una segunda etapa de la consolidación, y en el tercero recién dice la etapa final, del final feliz, donde el Estado se convierte en lo que se denomina welfare state, el Estado benefactor, cuando tiene lo suficiente para generar esos aditamentos sociales que necesitan todas las personas que viven en un determinado país, en este caso. Y se puede dar bajo 2 circunstancias, como pasa en los países desarrollados, que más allá de las crisis que tienen en este momento, tienen esa cobertura económica fundamentalmente para sostener a todas aquellas personas que están fuera del sistema. Lo diferente pasa con los países subdesarrollados como el nuestro, donde se tiene que echar mano de empréstitos, o como el caso particular de la República Argentina, de el dinero del ANSES a través del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, que no obstante que genera recursos, también forma parte del presupuesto nacional con la asignación de una importante cantidad de dinero para su sostenimiento. Y esto es muy de ser considerado en forma negativa, porque si el dinero del ANSES, que el ANSES recuperó de las cajas previsionales privadas, por así llamarlo, hoy generan utilidades, si es contradictorio un poco que el Estado Nacional no haya reconocido o no reconozca el pago de la asignación del 82% móvil a los jubilados y pensionados de nuestro país, y se asignan porcentajes de aumento de sueldo en 2 oportunidades durante el año que no cubren las necesidades de nuestros abuelos, particularmente digo, ¿no? Los que están bajo el sistema previsional argentino, el SIPA, como se lo denomina. Esta introducción tiene que ver un poco con lo que corrientemente podemos nosotros considerar de la opinión que se establece a través del Estado en la opinión pública, ¿no? Uno forma parte de una corporación, o el neoliberalismo, que pretende, ¿no es cierto?, incorporarse nuevamente al sistema, dejando de lado lo que se está haciendo. A veces se habla sin saber ni siquiera, porque no existe el neoliberalismo, existe un liberalismo, las premisas que fueron establecidas por David Ricardo y Adam Smith, de dejar hacer y dejar pasar. Los matices que le quieran dar quienes quieran sostener el sistema que actualmente rige el país, económico digo, no tiene que ver con que uno sea neoliberal o que forme parte de una corporación. La cuestión la planteo desde el punto de vista de que todo está escrito, todo está dicho. Tal vez lo que nos falta a las administraciones argentinas, tal vez sea que tengamos un poco más de racionalidad, que le hagamos caso a Schumpeter, otro economista que habla que hay que reducir ostensiblemente, esa es la palabra que utiliza, para reducir los focos de corrupción en todos los organismos del Estado, no generar ese gasto, porque es un gasto en el Estado, la cantidad de personas que trabajan, que ya lo vamos a ver, realmente es con respecto, digo, a lo que uno puede pensar que se puedan hacer en todos estos organismos públicos. Este es el planteamiento que quiero hacer para hoy ocuparnos del presupuesto. O sea, presupuesto significa supuesto previo. La previsibilidad de un Estado nacional, provincial y municipal tiene que ver con esto, ¿no? Durante el ejercicio del año 2012 se ejecutó un determinado monto de dinero que fue aprobado el año pasado. Hay desfasaje con respecto a esto, en más o en menos. Se supone que para el año que viene va a haber cosecha récord de soja, y la cosecha de soja, ustedes saben que forma parte de que más del 20% de la venta de corresponde a coparticipación de impuestos, los cuales solamente una parte viene al interior, o a quien genera en esos momentos los intereses que forman parte de ese gran presupuesto que ya vamos a ver. De la cuna al sepulcro decía, ¿no? De cómo una comunidad, una sociedad entera necesita que el Estado se haga cargo. Ahora, la gran diferencia se plantea en que en los países desarrollados, de la cuna al sepulcro lo obtienen todos, generando primero producción a través del trabajo, y segundo
teniendo el ahorro, que es aquel elemento indispensable para producir las inversiones. Y ahí se produce la otra gran dicotomía que se produce a través de precisamente estos dos autores, ¿no? Raymond Barré y Wilman Rostow, ¿no? ¿Queremos una sociedad de consumo o una sociedad de inversión? Sociedad de inversión implica generar para futuro bienestar para un país. Sociedad de consumo implica que el Estado sobreviva todos los días recaudación mediante. ¿Qué significa recaudación mediante? Que al Estado le favorece la escalada inflacionaria, porque usted sabe que el impuesto al valor agregado es ese impuesto que todos pagamos, porque uno va a comprar al supermercado mercadería por 100 pesos y 21 pesos es para el Estado. Y esto de la escalada inflacionaria tiene mucho que ver con nuestra vida de relación cotidiana, y a eso un poco es que apunta este programa que quiero hacer hoy. Porque para nosotros, 1.000 pesos en enero de este año importaba 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos hoy en un supermercado importa llevar mercadería por 750 pesos. 25% es la inflación anual que ha quedado en el camino a lo largo de este año. Ese es el tema. Durante todo este proceso, al Estado siempre le conviene que haya inflación, y al Estado siempre le conviene que haya plata en la plaza, en las calles, porque cuando se compra o cuando se incrementa el precio de un bien, se incrementa el impuesto al valor agregado, el impuesto con cual el Estado nutre, y como ya vamos a ver, ¿no es cierto?, la mayor parte de la recaudación que importa para administrar un país. Nos vamos a la pausa y entramos de lleno a considerar el presupuesto nacional 2013 fundamentalmente y su comparación con el presupuesto provincial y el presupuesto municipal, con 3 detalles. El presupuesto nacional fue elevado en tiempo y forma al Congreso de la Nación, fue aprobado. El presupuesto de la provincia de Corrientes no fue elevado en tiempo y forma, pasó a comisión en el Senado, recién va a ser tratado el año que viene. El presupuesto municipal fue aprobado en Bellavista. Ya volvemos. Primero quiero hacer una pequeña introducción, de lo que significa un poco un presupuesto, ¿no? Les decía, es una palabra compuesta que habla de supuesto previo, la previsibilidad con la que se tiene que manejar un Estado, cualquiera sea él. De ahí la importancia de presentar en tiempo y forma y de ser considerado, ¿no? Porque de nada sirve también que el presupuesto nacional haya sido enviado a una escribanía, como se dice, cuando se tiene mayoría absoluta, cualquiera sea el gobierno, donde así como viene de la autoridad de origen, es aprobado. Necesita ser consensuado, necesita ser, es decir, los integrantes del Congreso, de la legislatura, del Consejo Deliberante, necesitan saber en su detalle un poco en qué se va a invertir el dinero. Y esto de presupuesto significa que son cifras que no son tales por sí, porque tiene fluctuación a lo largo del año, como les decía, en mérito un poco a lo que significan las recaudaciones que se van realizando paulatinamente en los diferentes estratos del Estado, particularmente. El señor director nos va a acompañar con estas infografías. La primera de ellas que yo les quiero mostrar es el origen de esta información con la que vamos a trabajar esta noche. Es el jefe de gabinete de ministros, este es el expediente, e ingresó el 14 de septiembre de 2012 en mesa de entrada del Congreso de la Nación. Al honorable Congreso de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2013. Les muestro esta parte de esta primera hoja porque es de acá donde se obtuvieron los datos con los cuales vamos a ilustrar un poco esta noche lo que significará seguramente para nosotros, con muchos detalles. Desde luego que un presupuesto nacional no lo vamos a ver nunca nosotros acá, sino que he rescatado algunos de los detalles que me parecen que tienen mucho que ver con, o que no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país. En la siguiente
placa vemos, señor director, 2013. La idea de lo que significa movimiento de dinero en el país, en la provincia y en el municipio de Bellavista. El presupuesto nacional prevé para el año 2013 822.000 millones de pesos, la provincia 11.900 millones de pesos y el municipio de Bellavista 66.796.000 pesos. La primera de las consideraciones que quiero hacer tiene que ver un poco con esto que ha exaltado y tiene exaltado a muchos argentinos, el impuesto a las ganancias. Impuesto que históricamente se relacionaba exclusivamente a un determinado sector. Yo les quiero traer a colación la definición que el presupuesto nacional hace del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias grava, en el caso de las personas físicas, los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad y que impliquen la permanencia de la fuente que las produce. Esto nada tiene que ver, desde luego, con un montón de situaciones, como el caso particular de los trabajadores argentinos. La CGT se ha escindido, hay dos CGT, tenemos en lo que va del año paros generales, se vienen más antes de finalizar el año 2012. Y el detalle particular que tiene la ley de presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación implica de que no solamente no se va a modificar el mínimo no imponible, que el mínimo no imponible implica que hay un monto de dinero por el cual quienes ganan menos de ese dinero no abonan, no se les retiene impuesto a las ganancias, sí quienes superan en su condición de soltero y de casados. Por lo exiguo del monto, por esta carrera inflacionaria que hay con los precios, muchísimas personas cada vez se incorporan más al pago del impuesto a las ganancias, cuando en realidad, como ustedes habrán visto bien en la definición, no se corresponde con un montón de actividades, ¿no? Como el caso de la seguridad, de la docencia, bueno, todo lo que tenga que ver con esto que no tenga que ver con rentas, como dice la definición del mismo presupuesto nacional. Pero en esta proyección que tiene el mismo presupuesto, esto está establecido en este documento, fíjense usted, en el 2012 impuesto a las ganancias recaudó 132.000 millones de pesos, en el 2013 estima recaudar 161.000, 187.000 millones de pesos en 2014 y 214.000 pesos en el 2015. No es que solamente se le va a eximir del pago del impuesto a la ganancia a todos los que hoy estamos involucrados en este tema, sino que se va a seguir profundizando. Es por el gran agujero fiscal que tiene el Estado Nacional en la necesidad de recaudar dinero para poder sostener ese aparato tan monstruoso que es el Estado Nacional, como ya lo vamos a ver cuando terminemos esta parte del programa. Avanzamos. Vemos en el presupuesto los cargos las personas que trabajan en cada una de las jurisdicciones. Yo marqué 4 o 5. En el Congreso de la Nación trabajan 13.413 personas. La Jefatura de Gabinete de Ministros 2007, 15.000 personas trabajan en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Educación, 1.921 personas y Ministerio de Desarrollo Social, 2.138. La planta de personal del Estado Nacional para el año 2013 son 358.202 puestos de trabajo o cargos. Avanzamos. ¿Cuánto se gasta o cuánto supone el presupuesto del año 2013 que se va a necesitar para mantener cada una de estas estructuras? El Congreso de la Nación, que en el año 2012 nos costó 3.928 millones de pesos, en el 2013 nos va a costar 4.245 millones de pesos. La Presidencia de la Nación, que este año costó 2.951 millones, va a costar 3.424 el año que viene. Ministerio de Educación, que este mes insumió 30.732 millones de pesos, en el año que viene va a costar 34.462 millones de pesos. El funcionamiento total del gasto del Estado Nacional es de 628.629 millones de pesos. En lo que va, es para el año 2003. ¿Esto qué significa en líneas generales? Tenemos lo que nosotros siempre hemos sostenido acá, un Estado que sufre de elefantiasis.
15.000 personas en el Ministerio de Derechos Humanos, 1.921 personas en el Ministerio de Educación, con semejante volumen de dinero de distribución, que no llegan a las escuelas, porque las escuelas en Corrientes, acá en Bellavista, las escuelas, los chicos tienen comidas que en algunos casos son incomibles si es que no le agregan algunos aditamentos a las docentes. Los planes de la nación que bajan para educación en nada tienen que ver con esto que el Ministerio de Educación maneja y administra. Y esta cantidad de personas que trabajan en el Estado, que uno de pronto dice está en su lugar donde vive, y vemos que el municipio hace la mayor parte de las cosas, que la provincia contribuye en la medida de sus posibilidades en aquellos organismos que le competen, y que la nación contribuye también en forma indirecta. En el caso particular de la provincia de Corrientes, felizmente para los bellavistenses, que la Intendencia Municipal es afín al gobierno nacional, con determinados planes, ¿no?, que, como vemos en el resto de la provincia, municipios que no son de extracción justicialista, no les llega ninguno de estos planes. Quiero bajar ahora un poco al tema de seguridad, también de lo que prevé el presupuesto, en esta insensata decisión, diría yo, no de la jefatura de gabinete, de la señora Presidente. Nosotros siempre hemos planteado un poco en la siguiente placa, señor director, y de agradecer, ahí estamos. Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, metas físicas. Esta es una extraída del presupuesto, esto que yo les decía al principio. Plan de la actividad aérea, horas de vuelo. En el 2011 la Fuerza Aérea tuvo 26.237 horas de vuelo, en el 2012 28.769, y este año 2013 va a tener 13.641 horas de vuelo. Felices los narcos, los avioncitos, porque ya que no tenemos, nunca tuvimos como en este caso con 28.000 horas de vuelo en el 2012, se reduce a menos de la mitad en el año 2013. El caso de la Policía Federal Argentina, en la siguiente placa, vemos también la merma en lo que significa esta situación. Bueno, esto específicamente habla un poco de que se producen los mismos acontecimientos, parada cubierta día, 3.897 en el 2012 y 2013. Kilómetro patrullado por día, 30.853, 30.853 sin variación. Puesto de control vehicular día, 2012 44 y 2013 42. Es decir, acá aparentemente el crecimiento demográfico no es tenido en cuenta por el presupuesto nacional para aumentar considerablemente un poco esto en el tema de seguridad, ¿no? Ahora que vimos un poco que anoche, bueno, lo que significó, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires en este acontecimiento del caso del fallo de Marita Verón, que yo creo que todo el mundo ya tiene su opinión, para que la señora esposa del presidente de Estados Unidos se haya enterado y se haya solidarizado con la señora Marita Verón, a quien yo sí le creo. No le creo a la señora Presidente lo que le dijo a la señora Marita Verón, perdón, Susana Trimarco. Marita Verón es la hija desaparecida, ¿no?, hace 10 años, y que ella tanto se esforzó por recuperar a su hija. La Policía Federal no interviene. Hay una desidia generalizada y cuidado con el Estado cuando desatiende una de los elementos esenciales de una comunidad, que es la seguridad. Pasamos a la siguiente, y discúlpeme usted un poco la desprolijidad, pero los temas son tantos, porque abarca todo el espectro del nacional, pero son detalles que quiero marcar por el poco tiempo que tenemos. Nosotros en la seguridad ahora queremos saltar a la vivienda, y vemos en esta placa lo que significa para el presupuesto nacional esto de las viviendas. Las metas: 2012, construcción de vivienda terminada 26.937. En el 2013, 23.063 viviendas, 6.000 menos.
Tengamos en cuenta que en Bellavista hubieron 400 familias esperando por su vivienda y se le asignaron a 40. 360 familias quedaron colgadas, esperando hasta quién sabe cuándo para tener su vivienda. Y el presupuesto nacional, en lugar de duplicar la cantidad de la construcción de la vivienda, merma. Viviendas en ejecución 99.064, para el 2013 93.000 viviendas. Pasamos a otra placa y hablamos de algo que a nosotros nos resulta familiar, el PROMEVA, Programa de Mejoramiento de Barrios. Bueno, el que a través de diversas obras, red vial, agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas, construcción, drenajes pluviales, alumbrado público, procura mejorar la calidad de vida de la población, asentada en barrios con carencia de infraestructura, problemas ambientales y o de regulación dominial. Durante 2013 se prevé el mejoramiento de 34 barrios, con una cobertura de aproximadamente 13.376 familias. 34 barrios van a mejorar en el año 2013. Tenemos otra placa, en la siguiente, que también es afín a nosotros, el PRONURE. Acá en Bellavista tenemos, digo esto por esto, felizmente por la afinidad que tiene la Intendencia local con el Gobierno nacional. Pero fíjense este detalle. Se va a dar continuidad a este programa, Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, destinada a mejorar la eficiencia en el consumo energético por parte de los diferentes usuarios, la continuidad del cambio masivo de lámparas incandescentes en el alumbrado público de municipios. Durante el ejercicio 2013 se prevé la asistencia financiera a 35 municipios. En Corrientes hay más de 60 municipios. Y cuando habla de 35 municipios, habla de 35 municipios en el país. ¿Cuántos habrá en el país? Si Corrientes tiene 66 y la mitad de la población de la Argentina está en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Ojalá que nosotros sigamos teniendo este noble gesto de formar parte un poco del cónclave justicialista a nivel nacional, para que el PRONURE no se vaya, sea uno de los 35 municipios que siga sosteniendo un poco este programa, ¿no? En cuanto a las políticas del transporte aéreo comercial, se destacan las asignaciones relacionadas con el financiamiento de gastos operativos de las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral, Cielos del Sur y sus empresas controladas Jetpack, Aerohandling, Optar y OTAP, con el fin de garantizar la prestación, ampliación y mejoramiento de sus servicios. ¿Qué significa esto? Lisa y llanamente que estas empresas dan pérdidas diarias y el Estado tiene que sostener. Cuando una empresa da pérdida, es deficitaria para el Estado, es deficitaria para todo el país, porque lo que se recauda tiene que cubrir, y las empresas, cualquiera sea ella, y empresa implica eso, ¿no? Invertir para obtener, para generar procesos productivos que generen divisas para quien administra eso. Y nosotros tenemos empresas deficitarias, como pasa con los ferrocarriles, como ya vamos a ver. Fíjense ustedes en la siguiente placa. ¿Cuánto se va a destinar para sostener a estas empresas públicas? 60.598.400.000 pesos para sostener a estas empresas públicas. A estas todas, entre ellos está el Correo Argentino, que da pérdidas, y todos aquellos organismos creados que están, que uno muchas veces no sabe para qué están, pero que el Estado las tiene que sostener a través de esto. 60.598 millones de pesos para cubrir déficit de las empresas del Estado que están en manos del Estado. No se olviden, la provincia de Corrientes tiene 11.900 millones de pesos para que la provincia de Corrientes funcione del 1 de enero al 31 de diciembre. El margen de dinero que significa él. La siguiente planilla, señor director, vamos a ver. Esta es la planilla general de distribución de la coparticipación federal de impuestos.
Y esto es, en detalle, lo vamos a ver en la siguiente placa porque rescatamos un poco a colación la anterior, señor director. Ahí está. A la provincia de Corrientes, en el año 2013, se le va a asignar la suma de 7.745 millones de pesos de coparticipación. A la provincia del Chaco, más de 10.000 millones de pesos. En esa diferencia un poco claro, la provincia del Chaco es justicialista. Inclusive el gobernador Capitanía hasta fue presidencial en su momento y no deja de tener esa expectativa también a futuro seguramente. Ahora si avanzamos en la segunda y vemos coparticipación. Ahí estamos, con los datos que yo les decía. Corrientes, 7.745 millones y Chaco, 10.134 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que el Estado Nacional gira a las provincias? 203.954 millones, 1.600 pesos. A todas las provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, o capital federal como se la conoce, que es una provincia, ustedes saben, donde Macri es el gobernador o jefe de gobierno, como ellos le llaman, ¿no? En la siguiente placa vemos lo que significa esto, de esta diagnóstico de elefantiasis. Presupuesto Nacional 2013, 822.000 millones de pesos. Las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 203.954.000, 1.600 pesos. El 24,80% de esos 822.000 millones de pesos. La Nación se queda con 618.119.499.000 pesos. El 75,20% se queda la Nación para sus gastos. Y las provincias, en total, el 24,80%. Esto es nuestro país. No lo estoy diciendo yo. Estas cifras están en este presupuesto 2013 aprobado en la Nación. Vamos a la siguiente placa, señor director. Y esto es lo más penoso y lamentable para nosotros. Fondo presupuestario per cápita, o sea, por persona, plan de gastos 2013 por habitante. ¿Cuánto piensa invertir cada uno de estos, o sea, todas las provincias? ¿Dónde estamos nosotros? Caídos de la placa. Ciudad de Buenos Aires, 67.550 pesos es lo que va a invertir en cada ciudadano. Y eso que son muchos. Santa Cruz, desde luego. Y nosotros estamos abajo, las tres provincias del NEA. Chaco con 8.205 pesos, Corrientes 7.915 y Misiones 7.447. Lo de Misiones es vergonzoso porque es una provincia justicialista, realmente, y el Chaco también, hablando un poco de lo que significa, ¿no? Los 10.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos más que le dan con respecto a Corrientes. Hay un detalle que les quiero marcar, gracias señor director. Con respecto a los 7.745 millones de pesos que la Nación le va a dar a la provincia de Corrientes. Son muchos los rubros que confluyen para que esta cifra llegue a tal. Particularmente yo les quiero dar una cifra. FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, hablando un poco de la vivienda, ¿no? A Corrientes, insisto con esto, dentro de los 7.745 millones de pesos están 225.846.200 pesos. Perfecto, ahí está, señor director, usted lo está marcando. A Corrientes le corresponde fondos del FONAVI, 225.846.200 pesos. Los otros son rubros de energía eléctrica, combustibles, bienes personales, régimen de energía eléctrica, ¿no? Fondo compensatorio, o sea, todos esos rubros, más otros que están a la izquierda, que por razones de espacio me limité a tomar este dato del FONAVI, de las viviendas, ¿no? Ahora, hay un detalle muy particular. El INVICO en la provincia de Corrientes solamente recupera el 47%. ¿Qué es el recupero? Las cuotas que tienen que pagar aquellas personas que se les asignan una casa, ¿no? Desde luego, son planes sociales, los planes del INVICO. De ninguna manera podemos decir que quien tiene una casa no quiere pagar.
porque la familia primero tiene que comer, tiene que educar a sus hijos, tiene que pagar los servicios y si le queda, paga la vivienda. Sencillamente esa es la cuestión fundamental y no quiero justificar que sea no entrar en disquisiciones filosóficas acerca de si se debe pagar o no. Hay una realidad que al correntino en particular le sucede, que es eso. Uno prioriza los gastos y deja de pagar aquello que no le alcanza para pagar. Por esta situación irrisoria a la que somete la nación, a las provincias y particularmente Corrientes. Nada de lo que ustedes han visto esta noche acá ha sido obtenido de fuente alguna que no sea el original del proyecto elevado por el jefe de gabinete al Congreso de la Nación. Hay una modificación establecida en el Congreso del artículo 51, creo que es, donde establecieron mayor puntaje para que los fondos vengan en forma directa a los municipios y no pase por el sedazo de las administraciones provinciales. El fondo sojero, ustedes saben que es de aquellos impuestos coparticipables que se obtienen de la venta de los productos primarios, la soja, que es el yuyo, como dijo nuestra presidenta alguna vez, ¿no? Ustedes saben que es el que mayor divisas son las monedas, la moneda norteamericana con la que se manejan las ventas de estas exportaciones de vender a otros países, ¿no? Parte de ese dinero viene a las provincias en un 20%, tal como establece los fondos de coparticipación. Justamente lo que significa lo que la nación se queda, el porcentaje de la nación, y el resto estratégicamente el gobierno nacional remite a las provincias. Esta es la situación. Yo quiero volver un poco a reiterar un poco lo de la primera y la segunda placa, donde está el presupuesto nacional, provincial y municipal, ¿no? No por marcar diferencias respecto a lo que significa uno y otro, pero es demasiado dinero como para que el Estado Nacional se quede con tanto dinero, ¿no? Y justicia, o equidad, mejor dicho, en la definición de Ulpiano, ese jurista romano que perduró a través del tiempo, es la distribución rigurosa. La equidad es la distribución rigurosamente universal de la justicia. El Estado Nacional gobierna, como lo hacía el general Perón, gobierna para aquellos lugares donde hay peronistas sentados en los sillones. Eso no debe ser así. Se supone que si este es un país federal, republicano, representativo. Y lo mismo hablo de los gobernadores para sus intendencias, no es hacia una determinada persona. Pero en este caso particular es muy notorio la diferencia que se plantea entre primero yo, después yo y por último ustedes las provincias. Algo les va a llegar. Ya volvemos, señor director. Es uno de los componentes esenciales en el desenvolvimiento de una sociedad entera en su conjunto, digo, y hay detalles que debemos tener en cuenta. La historia en general nunca se sabe porque siempre hay veredas opuestas que cuentan de una u otra manera cómo suceden los hechos, pero hay hechos objetivos y reales. Yo les quiero traer a colación esto que tiene que ver mucho con la veracidad del desempeño de alguien en la función pública. Y voy a hablar de nuevo de la génesis de este movimiento político argentino que irremediablemente, según mi parecer, lleva a la Argentina a que haya un solo partido político. Por esta carencia total que existe de la oposición, de oposición alguna. Y esto de que las personas que cuestionamos tengamos que estar, que seamos de una corporación o que seamos neoliberales o lo que sea, no tiene nada que ver, porque no lo somos. Es decir, básicamente lo que se pretende es que quien está mejore, cambie, modifique, adecúe, que se cosa los bolsillos, particularmente, ¿no? Y que avance en el desarrollo de un país. Y hablo un poco, quiero contarle un poco algo de la historia que tiene que ver con esto que somos nosotros, ¿no? Pueblerinos, alejados, olvidados, un poco viendo estas cifras que son realmente casi hasta incontables, ¿no? El general Perón,
Y digo esto que somos pueblerinos porque somos familiares y todos ustedes saben perfectamente lo que significa para nosotros, para cada uno de nosotros, una madre, un padre, un hijo, un abuelo. En la oportunidad del deceso, de la muerte del general Juan Domingo Perón en Comodoro Rivadavia, él no participó en ese acontecimiento que para cualquiera de nosotros realmente como en el caso mío me sucedió, uno se le quiebra el alma. No asistió a los funerales de su madre. Sí fue a una reunión con unos trabajadores en una planta fabril y en ese lugar habló de su madre y le dijo a los trabajadores que se sientan felices de tener un trabajo y de poder tener todos los beneficios que tienen con él, que él se encontraba muy distante de ellos porque ha tenido una madre arrastrada, dijo el día que falleció, el día que le estaban velando a la madre. Al año siguiente, los olfas o alcahuetes, hoy son llamados aplaudidores, le organizaron el 23 de septiembre de 1953 una misa en el cementerio de la Chacarita, donde estaban los restos de la madre de Juan Perón. Y el general Perón no quiso ir, no fue, le llamó al vicecomodoro Juan Carlos Villar y le dijo que lo represente en la misa a su madre, porque él tenía que ir al Delta, donde se fue a probar su nueva lancha. ¿Saben cómo se llamaba? Perón. Eso fue Juan Domingo Perón en su aspecto familiar íntimo, ¿no? Muchas historias para contarle, por ejemplo, de la creación de la UES, porque después del fallecimiento de Evita, llegó a vivir con él a una jovencita de 14 años. Entre otros temas o detalles que tal vez no tengan nada que ver con la vida privada por todo lo que el hombre hizo como estadista. Pero él, cuando estaba en la Embajada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, vio las dos aristas de la OTAN y la NATO, el Pacto de Varsovia, y vino acá y aplicó lo que él quería en su carácter de demagogo, lo que podía generar en la población argentina. Y bueno, hoy aún persiste esta situación. Y hablaba al principio del programa de la cuna al sepulcro, ¿no? De lo que significaba de que en los países desarrollados se cuidaba tanto a las personas desde el momento que antes de nacer hasta que fallecían, para haber tenido una plena vida y una muerte descansada, ¿no? Bien merecida, ¿no? Y en el caso particular de decir la vida plena, tiene que ver un poco con lo que ese filósofo griego también decía, ¿no? Es decir, no le debemos tener miedo a la muerte, porque cuando ella viene, nosotros nos vamos. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, previa a la Navidad, en esto que es El Faro, en Bellavista, provincia de Corrientes. Muchas gracias. Like the key